Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Hoy, por supuesto, que es un programa especial. Hoy no vamos a hacer una entrevista para charlar un rato de la vida personal, de los candidatos, de las personas, de los funcionarios. Hoy vamos a ir directamente al grano, porque hay un tema que ha conmovido a la opinión pública y el programa periodísticamente también se conmueve y copia esa realidad que hay en la gente. Hoy es un día histórico. Para bien o para mal, el gobierno de Mauricio Macri pegó un volantazo y aquí vamos a analizar eso con los columnistas más importantes, con los entrevistados más importantes, oficialistas, opositores, independientes, los columnistas de este programa, Adriana Amado, Federico Andajasi, van a hacer cada uno desde su saber, desde su mirada, un análisis de lo que está pasando. Y por supuesto, Martín Tetaz, uno de los economistas más importantes que tiene la Argentina, nos va a contar qué piensa él de todo esto. Eduardo Madeo va a ser el encargado de defender la camiseta del gobierno nacional y por el Frente Renovador de Sergio Massa, opositor José Ignacio de Mendiguren. Pero déjeme que arranque inmediatamente con mi opinión, como siempre. Otra vez sopa. Parecía que la historia ya había superado esa idea nefasta de pedirle un crédito al Fondo Monetario Internacional. Creo que se trata ahora de un grupo de burócratas que no acertaron nunca con las soluciones económicas para la Argentina y que encima les importa un carajo lo que pasa con la democracia y con los sectores más vulnerables de toda la Argentina. No tengo dudas que en Argentina, en América Latina y en gran parte del mundo, el Fondo Monetario es mala palabra. Y además, el presidente Macri lo anunciaba de esta manera. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Lo anunciaba el presidente, lamentablemente, el gobierno de Mauricio Macri acaba de tomar, insisto, para mí, la peor de las decisiones. Más allá de las buenas intenciones, de su expresión de deseo, de que esto sirva para fortalecer el desarrollo y el crecimiento y proteger a los más desprotegidos. Esa es una expresión de deseo, pero en realidad es que nunca nos fue bien con el Fondo Monetario. Nunca fue un bálsamo para nuestros problemas, todo lo contrario. Siempre sus recetas ortodoxas e insensibles fueron un remedio peor que la enfermedad. No creo la verdad lo que dijo el ministro Nicolás Dujovne de que este fondo es más buenito y que no va a exigir ajustes más drásticos y despidos masivos y que apoya el programa gradual de Cambiemos. Toda esta crisis, en realidad, logró que las mayores debilidades del gobierno de Macri afloraran a la superficie en forma descarnada. Una de ellas es que Mauricio Macri tiene muchos ministros de Economía y no tiene ninguno. Todo empezó aquel día en que Marcos Peña anunció que le habían cortado la cabeza a Alfonso Pratgay. El presidente Macri ha dispuesto un cambio en el equipo de gobierno. Se ha definido dividir el Ministerio de Hacienda y Finanzas en dos. Habrá dos ministerios, el Ministerio de Hacienda, que estará a cargo de Nicolás Dujovne, y el Ministerio de Finanzas, que estará a cargo de Luis Caputo. En función de esa decisión, se le ha pedido la renuncia al ministro Alfonso Pratgay, que completará esta semana y dejará así el cargo. Dejará así el cargo. La verdad que no hay alguien de la espesura política y de la envergadura técnica que sea capaz de monitorear todos los botones de un tablero complejo, donde hay que ir gambeteando con una motricidad muy fina todas las bombas que dejaron Cristina y sus muchachos. Atomizadas las decisiones, muchas veces fueron contradictorias y chocaron entre sí. Es cierto que somos muy vulnerables a la situación externa. Nuestra deuda es descomunal. Los vientos de los aumentos de la tasa en los Estados Unidos, medio punto, los aumentos del precio del petróleo en general han producido resfríos en los países de la región, pero a nosotros nos producen una pulmonía doble. Yo no dudo que Macri
esté diciendo la verdad, pero creo que está profundamente equivocado y que el mejor equipo de los últimos 50 años debe poner a los titulares, como dijo con ironía y con certeza Alejandro Borenstein. Es cierto que muchos sectores de la oposición se han comportado con demagogia y con mezquindad electoral. Es cierto que Cristina no tiene otro objetivo que convertir a Mauricio Macri en Fernando de la Rúa y sueñan con que huyan en helicóptero desde el techo de la Casa Rosada. Ella sabe que la única manera de que puede volver al poder Cristina Fernández de Kirchner es produciendo, generando un 2001. Y es la única manera de salvarse de la cárcel. Mientras el país tenga racionalidad y los números de la pobreza y la desocupación sigan bajando como hasta ahora, aunque sea lentamente, la expresidenta solo tiene destino de presidiaria. Volver al Fondo Monetario es un manotazo de ahogado que difícilmente pueda ayudarnos. Mire, ojalá me equivoque, deseo equivocarme, pero una decisión tomada entre gallos y medianoche, con una alta carga de desesperación y, si me permite, de amateurismo. Le subieron el precio al Fondo Monetario Internacional. El fondo no nos va a regalar el dinero. Tal vez las tasas sean más baratas, como dice Duhovne, aunque tengo mis dudas. Así lo anunciaba el ministro de Hacienda, que a esta hora ya está viajando a los Estados Unidos. Hemos decidido buscar financiamiento preventivo para la Argentina, para dotar de estabilidad al mercado. Entonces hemos iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para tener una línea de crédito preventiva, en vistas también de que el Fondo Monetario ya ha manifestado un apoyo expreso al programa gradual de corrección de los desequilibrios que lleva adelante la Argentina. Duhovne, no quiero ser injusto con él, tengo respeto intelectual por él, pero fíjense lo que son las vueltas del archivo, ¿no? Aquí en estos mismos estudios de TN, compañero de Carlos Paña, haciendo el programa Odisea Argentina, Nicolás Duhovne, como columnista económico, decía lo siguiente. Señores, Nicolás Duhovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima, organizada por el exoficialismo, donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente me parece que es casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. Bueno, una contradicción, digamos, pero Luis Toto Caputo, dijo hace menos de 10 días que nos estábamos endeudando al 4% y que él ya tenía en el bolso el financiamiento del 85% de lo que necesitaba. Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Quién mintió? 4% dijo Caputo que estaba pagando. Vamos a ver cuál es la tasa que pone el Fondo Monetario si es que finalmente llegamos a un acuerdo para ese crédito. Además, le digo la verdad, no es tan grave lo que viene de afuera. No hay que poner las culpas de los vaivenes económicos externos. La herencia maldita de Cristina es brutal, eso ya lo sé, lo hemos repetido 1 y 1000 veces, pero precisamente por eso se necesitan acuerdos políticos y sociales que no se hicieron. Por eso había que aumentar la base de sustentación política del gobierno y siempre el gobierno rechazó esta idea con una cuota de soberbia. Un economista muy importante me dijo que esto era un papelón de los inútiles que están en el equipo económico con el presidente. Y yo le puedo asegurar que ese economista importante es más macrista que Macri. No me lo dijo un kirchnerista. Y además han dicho que ese equipo económico se ha comido una parte de la imagen positiva del presidente de la nación. Si algo faltaba para unir a toda la oposición en contra, era esta decisión. Volver al fondo es darle pasto a las fieras de Cristina y se corre el riesgo, además, de abandonar las políticas desarrollistas y sensatas que estaban mejorando la situación del país. Podemos recordar también aquel encuentro con Christine Lagarde, la titular del fondo, verlo allí con Nicolás Duhovne en la Casa Rosada. Él en la conferencia de prensa repitió casi como un autómata algo que parecía una fórmula. Esto es para cuidar a la sociedad y a los que menos tienen. La verdad que lo decía con una frialdad técnica que asusta. Por ahora no hay datos concretos. No se sabe el monto que se le va a pedir al Fondo Monetario, ni qué tasa de interés vamos a pagar, ni qué condicionamientos van a poner.
Solo se sabe que la directora del fondo habló con Duhovne, con el presidente Macri, y que comenzaron las negociaciones. Insisto, está con su equipo en estos momentos en los Estados Unidos. Algunos dicen 20.000, otros 30.000 millones de dólares que van a pedir, con lo cual estarían cómodos, tranquilos, dice el gobierno, hasta el año 2019, hasta llegar a las elecciones presidenciales. La verdad, creo que estamos ante una tormenta creada por el propio grupo de economistas de Macri. El gobierno está pasando por su peor momento. Con el terremoto cambiario, en poco tiempo se perdieron 6.000 millones de dólares, más del 10% de las reservas. Con la sequía se perdieron otros 6.000 millones de dólares por el tema de la cosecha. Pero lo más importante es que se perdió una porción de credibilidad, una parte de la confianza que un sector de la población había depositado en el presidente. Y eso aparece claramente en todas las encuestas serias, la caída de su imagen positiva y de su intención de voto. Pero está claro que en los últimos días, además, perdió la iniciativa política, que fue corriendo detrás de los acontecimientos. Hace un mes apenas, el debate en el oficialismo era quién iba a ser la compañera de fórmula de Mauricio Macri para lograr la casi segura reelección en el 2019. Algunos decían Carolina Stanley, otros decían no, hay que repetir la fórmula con Gabriela Michetti. Sin embargo, hoy, producto de los errores no forzados, de la falta de muñeca y vocación política y de cierta soberbia a la hora de expulsar distintos funcionarios de gran nivel, hoy el debate es otro. La pregunta no es quién va a ser la compañera de Mauricio Macri para buscar la reelección. La pregunta hoy es cómo van a hacer para ganar la elección en la primera vuelta, porque en un balotaje podría llegar a perder el gobierno de Macri. Y además la otra pregunta es de qué manera van a recuperar la firmeza en el manejo del timón del rumbo que lleva a la Argentina a salir de tantos años de atraso y de populismo autoritario y cleptocrático. El camino hacia el 2019 ya era muy angosto y se hizo más angosto todavía. Las bombas de tiempo que dejó el cristianismo son infinitas. El tema es que algunas ya empezaron a explotar. Tal vez, lo digo con mucha humildad, tal vez ya sea la hora de relanzar el gobierno, de oxigenar el gabinete con nuevas figuras, de empezar a hacer política ampliando la coalición, de comunicar en serio y dar batalla con gladiadores de medios, de Cambiemos, que se expliquen, que didácticamente expliquen todas las medidas del gobierno y que defiendan todas las decisiones. Tal vez ha llegado la hora de que un par de ministros dejen de serlo. A este gobierno no le sobran funcionarios de gran capacidad de gestión, y a este gobierno le faltan decenas de cuadros políticos que puedan prever y anticiparse a las situaciones negativas, que puedan generar nuevas alianzas, diseñar escenarios que sean superadores, que le den más potencia al gobierno y más nafta para llegar al 2019 y para aprobar esa vergonzosa asignatura pendiente institucional que tenemos los argentinos, y es que ningún presidente no peronista haya terminado su mandato en tiempo y forma desde hace 90 años. Algunos funcionarios que fueron expulsados por distintos motivos, de distintas maneras, pero el gobierno no puede darse el lujo de no contener en su espacio a dirigentes muy útiles como Alfonso Patgay, como Carlos Melconian, como Alberto Abad, como Ernesto Sanz, Ricardo Burjaile, Isela Constantini, Emilio Monzó, Miguel de Godoy. En lugar de sumar figuras a su elenco de gobierno, en lugar de abrir puertas y sus dogmas, se cierran cada vez más sobre lo conocido y eso lo hace cometer cada vez más errores. Mire, lo digo con todas las letras para que no queden dudas. Creo que el presidente Macri está demasiado jugado a las decisiones de una sola persona que se llama Marcos Peña. Todos los debates, todas las miradas diferentes terminaron con el alejamiento del gobierno y del espacio de quienes osaron disentir con los ojos de Macri. Eso es por lo menos sectarismo. Muchos dicen que también altanería. Macri debe abrir todas las puertas a los hombres de buena voluntad que quieran colaborar con este momento histórico. No tiene que cerrar nada. Peña es un hombre inteligente, es un hombre honrado y capacitado, pero cada vez más encerrado en sus certezas e impenetrable para las miradas divergentes. Es tan blindada la gestión que cada tanto se le retoman dirigentes del PRO y también, por supuesto, del radicalismo y de la coalición cívica. Ayer estuvieron reunidos con sus aliados y no les dijeron una palabra
del tema de volver al fondo. Después me enteré que la decisión la tomaron realmente entre gallos y medianoche por una llamada que recibió Luis Caputo y que esta mañana lo decidieron con el equipo chico económico y el presidente de la Nación. Macri perdió en intención de voto y eso que ha perdido, para suerte del gobierno, no lo ha cosechado ningún otro dirigente. No hay ningún liderazgo competitivo en el peronismo. Pero las crisis son fabricantes de candidatos ganadores, señores. Son fabricantes de candidatos ganadores. Mire, le doy un ejemplo bien concreto. El kirchnerismo en su apogeo perdió la elección del año 2009 con un casi ignoto Francisco de Narváez. Y eso que en la otra boleta iba Néstor Kirchner, Daniel Scioli y hasta Sergio Massa. Y sin embargo ganó la elección Francisco de Narváez, porque cuando la bronca crece, cuando las crisis se hacen recurrentes, el ciudadano siempre encuentra un instrumento para castigar al oficialismo y hacer oír sus reclamos. Mire, hay una puntal mediática de Cambiemos, no porque militen Cambiemos, pero es una puntal mediática de Cambiemos, como Mirta Legrand. Acaba de decir que se siente desilusionada y defraudada por este gobierno, y eso es simbólicamente grave, porque significa que la comunicación oficial fue tan mala que no pudo convencer ni a Mirta Legrand de que vamos por el camino correcto. ¿Estás un poquito decepcionada? Sí, estoy decepcionada, sí, estoy decepcionada, sí. Sí, a mí me tomó de sorpresa, a mí como a millones de argentinos, ¿no? Yo hice mucho para que este gobierno ganara. Por eso te lo pregunto. Y es como que me hubieran defraudado. Yo me siento defraudada. Esto va a salir en todos los portales. Pero me siento defraudada, digo la verdad. Por supuesto, Mirta, que va a salir en todos los portales, es muy importante la mirada y la postura que ella tiene. Hoy también hay que decirlo, lo quiero decir con toda franqueza, hoy Mauricio Macri es el menos malo de los hombres que pueden gobernar este país, no hay ninguna duda. Pero yo creo que alguien debería pagar, Debería pagar a algún ministro por haberle hecho decir al presidente que ya había pasado lo peor, claramente no había pasado lo peor, o que era muy fácil derrotar a la inflación. Dejaron pasar momentos de gran fortaleza política. En los momentos de los dos triunfos electorales que tuvieron, cuando gana Macri la presidencia y cuando ganan las elecciones parlamentarias, se perdieron la gran oportunidad de convocar desde la fortaleza a los distintos sectores sociales, políticos, económicos, a la CGT, a los industriales, a la iglesia, si usted también quiere, a los partidos políticos, y juntos construir una agenda, por ejemplo, en el tema energético, en el tema de la reforma laboral, algo que les garantizara cierto camino en común, cierta agenda de Estado. Ahora, desde la debilidad, con la campaña electoral que comienza después del Campeonato Mundial de Fútbol, la convocatoria va a ser mucho más complicada. El gobierno tiene que ponerse el casco, tiene que entrar en operaciones, dar ejemplos de austeridad franciscana, incluso exagerados, mostrar hiperactividad, defender, exhibir sus logros, que son muchos, y dar todas las batallas culturales y mediáticas para derrotar a la demagogia. Le doy simplemente un solo dato. Lo comenté en la columna de la semana pasada. Este gobierno, por cada kilómetro que construye de ruta, ahorra $700.000. ¿Entendió? Un kilómetro, $700.000 menos que Cristina, que pagaba $2 millones, y este gobierno paga $1.300.000. Otro kilómetro, $1.400.000 de ahorro. ¿Alguien se enteró de esto? El gobierno manifestó, comunicó esto. De ninguna manera. Se ha pagado 600% menos para transmitir el Mundial de Fútbol en el canal del Estado. Lo dijo Lombardi en un par de programas. ¿Han trabajado realmente para comunicar lo que están haciendo? Sin embargo, los temas malos se le instalan con muchísima fuerza. El cristianismo, por supuesto, sabe que la única posibilidad que tiene de volver al poder es produciendo un 2001. Y en eso están, poniendo trabas y zancadillas a cada rato. Cristina sabe que ella y su cártel de la corrupción solo pueden salvarse de la cárcel con un Macri debilitado y con un país en ruinas. Esa es la principal tarea de Cristina y sus muchachos. La de Macri es todo lo contrario. Tiene que ayudar a parir un país nuevo, productivo, con menos pobreza y desocupación, con una ciudadanía detrás de una epopeya de convertirnos en una verdadera república. La República Argentina, sin mafias, sin golpistas, con progreso, con libertad y sin el Fondo Monetario Internacional. Va de retro, Satanás. Le doy mi palabra.
Eduardo Amadeo, qué tarea fuerte que tiene. ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han hecho esto, Eduardo? ¿Qué es lo que la gente se pregunta? Incluso los votantes de Macri, ¿no? ¿Puedo empezar un cachito de atrás del principio? Lo que usted quiera. Una economía, ya que habló de economistas, interesante, un economista americano que yo respeto muchísimo, en diciembre del 2015 me dijo, si usted pone todas las variables que ustedes tienen que resolver, la computadora le dice salgan corriendo. Claro. Era así. 2 años y medio después, la economía hoy día no para de crecer. Con esos malos ministros, Alfredo, la economía creció 5.1% en febrero, Sí. la construcción 12%, el comercio 8%, la industria 5%. Tuvimos el mejor trimestre de la historia en venta de autos, Sí. récord de turismo, etc. Hemos inundado el país de obras. 4 centrales eléctricas, 2.500 kilómetros de obra de tendido eléctrico. El mayor presupuesto social en décadas. Y todo eso lo fuimos bancando por un camino finito donde elegimos el gradualismo porque dijimos la sociedad que nosotros queremos tiene 3 pilares: crecimiento, estabilidad y gobernabilidad. Si hubiéramos hecho lo que nos pedía la derecha, no hubiéramos tenido gobernabilidad. La Argentina sería una guerra civil. Pero pedirle un crédito al Fondo Monetario, ¿quién se lo pidió? ¿La izquierda? Ahora llego al fondo, Sí. ahora llego al Fondo Monetario. Estamos en un momento en el que, como bien dijo el presidente, teníamos una gran debilidad. Para llevar todo esto por el camino del gradualismo y la paz social y no devaluar, como nos pedía también el populismo, lo que hicimos fue acudir al financiamiento externo. Sí. Sabíamos que esto era una debilidad. Sí, lo dijo el propio Macri, que era una de las Absolutamente. debilidades. Sabíamos que el precio que estábamos pagando por crecer gradualmente, poder invertir en todo esto, era debilidad financiera. Esto lo sabíamos. Y siempre, sin duda, nosotros estábamos mirando con lupa lo que estaba pasando en el mundo. De golpe se nos produjo la tormenta perfecta. Es cierto que nosotros reaccionamos mucho más que otros, porque nosotros somos más débiles, porque tenemos una historia, porque yo no entiendo cómo la gente le sigue prestando a la Argentina con la historia que tenemos, pero nos siguieron prestando, muy débiles. Empezaron las tasas en el mundo, el problema no fue medio punto, el problema es la tendencia. Se empezó a endurecer, a encarecer el dólar, subió el petróleo, etc. En la Argentina tuvimos además un error histórico, que fue el impuesto a los capitales extranjeros que venían para acá. Empezó el tema de las tarifas como una presión sobre la gobernabilidad del gobierno. Si sale este proyecto, tenemos otro desastre. Y entonces sucedió, Alfredo, lo que sucede en la Argentina. Un país donde además es muy fácil cambiarle bucks por dólares, empezó a espiralizarse. ¿Qué es lo que pasó en estos pocos días? Todos teníamos terror cada día de cómo terminaba ese día y cuántas reservas le sacaban al Banco Central. Sí. Aunque no lo dijéramos a la mañana, Alfredo, sabíamos que al final del día podíamos tener mucho menos reservas. Pero eso no fue una mala praxis del Banco Central. Actuó bien el Banco Central Es muy difícil. entregando tanta reserva con esa Y entonces, característica ¿cuánto cuando la hubiéramos- tendencia... Y entonces hubiéramos tenido un dólar a 27 y una No, inflación porque que se podía penalizaba. castigar, se podía dejar crecer y luego castigar con una baja importante en un momento. Había otras tácticas, digamos, para... Es complicado, yo no le compro el trabajo a Sturzenegger, es muy difícil, a mí me ha tocado vivir en medio de esas crisis y yo sé. Ahora vamos al fondo. Sí. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es que reaparezcan los fantasmas de las crisis y volvamos los argentinos a vivir el desastre del cual todos tenemos memoria. Produce un daño irrecuperable, produce daño sobre el futuro, sobre los proyectos, la gente abandona lo que se está haciendo. Los 6.000 millones de dólares de proyectos de participación público-privada que van a cambiar la Argentina hubieran salido corriendo, etc. ¿Qué decidió entonces Macri? Pararse sobre el freno. Dice, si esto sigue, vamos a tener martes, miércoles, jueves, viernes, y como nos pasó a los argentinos, en tanto tiempo esperar en llegar el viernes para que no haya banco sábado y domingo. Esto no se podía permitir, Alfredo. No podemos permitir volver al sentimiento de crisis que tuvimos. Entonces Macri lo que hizo fue pararse sobre el freno. Dijo, yo tengo que tener una mochila mucho más fuerte, necesito más dólares en el Banco Central para decirle al mercado que tengo espalda, que puedo aguantar, que puedo bancar Sí. y por lo tanto salir de esta crisis antes que empeore. Bueno, pero el dólar no bajó y el dólar terminó Pero es que no es- nuevamente subiendo. Y le digo la verdad,
casi no hay país del mundo que le esté pidiendo crédito al Fondo Monetario. Ya es una cosa que cayó en desuso. La pregunta es, ¿de dónde sacábamos nosotros 30.000 millones de dólares al 4 o el 5% para poderle decir al Banco Central, mejor dicho, para que el Banco Central dijera, tengo espaldas para aguantar? ¿Cuántos millones? 30.000 palos es lo que creo que podemos Pero si conseguir. Caputo dijo que tenían el 85% ya resuelto para el año. No, porque Caputo tiene cubiertas sus necesidades financieras. Caputo junta plata para pagar las jubilaciones. Nosotros necesitamos todos los años 400.000 millones de pesos de déficit de jubilaciones. Ese es el trabajo de Caputo. Lo que Macri hace con el Fondo Monetario es rellenar las reservas del Banco Central para que le diga al señor que va a especular que el Banco Central tiene reservas y por lo tanto para que esto no espiralice, Alfredo. A nadie le gusta el Fondo Monetario. Yo, en primera persona, yo en el 2002 negocié con estos tipos y los odié desde el hígado, pero no son los mismos. El Fondo Monetario que nos apretó en el 2002 no existe más. Hoy día es un organismo mucho más controlado, que en las intervenciones que ha hecho ha dejado de lado esa voracidad que tenía por los ajustes, pero además se encuentra con un país que está haciendo un camino de ajuste socialmente compatible. Nosotros venimos bajando el déficit razonablemente todos los años, bajamos la presión impositiva, estos números están allí, y si nosotros conseguimos zafar de este problema que tenemos ahora, ese trayecto va a seguir y como bien lo han demostrado Caputo y Duhovne, en el 2020 o 2021 la Argentina llega a su techo de reservas y luego empieza a desendeudarse. Ahora, ¿usted cree que el fondo va a poner algún tipo de condicionamiento? Ese fondo que usted dice es distinto, no es aquel que nos apretaba. ¿A cambio de qué le va a dar 30, 20 o 30 mil millones de dólares? ¿A cambio de qué? Habrá que negociarlo, habrá que negociar de qué manera. La Argentina está subendeudada. Si nosotros comparamos como porcentaje del Producto Bruto cuánto es nuestra deuda, es la mitad que Uruguay. Es un tercio que Chile o que Brasil. A nosotros nos sobra espalda en la medida en que sigamos creciendo y por lo tanto esa deuda, como sucede en un taller va y compra un torno con un crédito. ¿Cómo lo va a pagar? Con el laburo del torno. Seguro. Bueno, la Argentina es lo mismo. Si nosotros no frenamos el crecimiento, y lo dijo el presidente, si nosotros no frenamos el crecimiento, podemos pagar perfectamente la deuda porque nos sobra espalda. Pero tenemos que seguir con este proceso de transformación. Diputado Amadeo, ¿no cometió ningún error el gobierno? ¿Usted cree que el gobierno no cometió ningún error? ¿No fue a las apuradas? ¿No fue en una forma en consulta? ¿No trabajaron el tema? ¿Sus aliados se enteraron por los diarios? Muchos ministros me consta que se enteraron por los diarios. No sé, le pregunto, ¿hubo algún error en todo esto o el gobierno ha hecho las cosas todas bien? Mi impresión franca es que había que dar un mensaje para parar la sangría. No estoy dramatizando excesivamente, porque la realidad es así. O sea, hay que parar la sangría. 1.500 millones de dólares por día se espiralizan rápidamente. La tasa de interés del 40% es una tasa muy difícil de sostener. Entonces, con esto, en serio que el mensaje es eso. ¿Mañana se va a frenar todo? No estoy seguro, Alfredo, que mañana. Pero lo que ya tenemos es más fuerza en la mochila para bancarlo. Quedarnos callados esperando a ver qué pasa, según la historia argentina, es muy difícil. Nosotros tenemos que seguir adelante, seguir aprobando leyes buenas, como la que vamos a aprobar mañana, espero, la ley de mercado de capitales. Tenemos que seguir trabajando todos nuestros proyectos, pero tenemos que poder dormir tranquilos. Ahora voy a hablar con, obviamente, diputado Eduardo Amadeo, diputado de Cambiemos, del oficialismo. Vamos a hablar enseguidita nomás con José Ignacio de Mendiguren, que es un diputado opositor del Frente Renovador que lidera Sergio Massa, y está previsto la posibilidad de conversar también con Martín Redrado, expresidente del Banco Central y un hombre de hoy independiente políticamente, no está trabajando para ninguna de las grandes lineamientos políticos. La pregunta es, ¿ha tenido una actitud demagógica, mezquina la oposición? ¿Se puede englobar a todos? ¿Usted diferencia a los distintos sectores del peronismo? Mire, hay momentos y momentos. Tuve esta discusión la semana pasada en la comisión. Juntos sacamos 180 leyes, y leyes muy buenas. Sí, el primer año, todo el primer año. Una diputada de la oposición me acusó de que nosotros tenemos el relato. Yo dije, mira, es un relato light, porque habiendo sacado 180 leyes, 100 el primer año y 80 el segundo, nosotros no somos dueños de la verdad, aunque tengamos la minoría. En algunos momentos han tenido actitudes irresponsables. Tuvieron una actitud irresponsable con la ley antidespido, que la realidad se la llevó puesta.
tuvieron una actitud irresponsable con los cambios en ganancias y creo que están teniendo una actitud irresponsable con el tema de las tarifas. Pero siempre hay lugar para conversar. La oposición no tiene en cuenta las restricciones, nosotros sí. O sea, es natural, ¿no? O sea, el gobierno sabe con cuánto cuenta, la oposición no tiene por qué saber con cuánto cuenta. Pero estamos lejos de no tener diálogo. La ley de mercado de capitales, insisto, que es una ley histórica que vamos a aprobar mañana, que cambia el modo de ahorrar e invertir en la Argentina, se enriqueció muchísimo con los aportes de la oposición, ahora, al igual que la ley de defensa de la competencia. Estaba pensando, ¿no hay una, digamos, debilidad del gobierno nacional de no poder contener a figuras tan importantes, algunas como las que he nombrado? Recién hablaba de las 100 leyes que apoyaron el Congreso de la Nación. Emilio Monzó ha anunciado que está tomando distancia del gobierno, prácticamente no integra en las mesas chicas de las decisiones hace bastante, ni hablemos de Melconian, de Alfonso Pratgay. Digamos, ¿el gobierno se puede dar el lujo de no contener figuras de ese nivel político? No, sin duda que son, y estamos agradecidísimos por el trabajo que han hecho. Hay cuestiones diversas respecto... Porque, a ver, el jefe de toda esta historia es Macri. O sea, cuando se habla de que hay muchos ministros, yo tengo el honor de formar parte del gabinete económico y lo veo a él permanentemente trabajando el detalle con los ministros. Un fantástico Caputo que tiene hoy día, a mayo, el 85% del financiamiento cubierto, porque se avivó como venía a la mano y jugó rápido. Y un Duhovne que viene bajando consistentemente el gasto y la presión impositiva. Pero a ellos los conduce Macri. Seguro que a veces hay problemas de ruidos humanos, como en toda actividad humana. Yo personalmente creo que tenemos un buen gabinete que tiene coherencia y que ha logrado enormes éxitos, sobre todo si tomamos en cuenta las restricciones increíbles que, como mi amigo americano decía, si lo hubiéramos puesto en una computadora salíamos corriendo, y no salimos corriendo, estamos acá, Alfredo. Eduardo Madeo, muchas gracias por venir en un día tan difícil, en un día complicado. Muchísimas gracias por las explicaciones. Eduardo Madeo es el diputado nacional por Cambiemos, el hombre que defiende el oficialismo, pero aquí estamos junto a José Ignacio de Mendiguren. Muchas gracias por haber venido. José gracias, Ignacio, Alfredo, por invitarme. Obviamente, Frente Renovador, histórico hombre de la Unión Industrial Argentina, y hoy con Sergio Massa. La primera pregunta, ¿qué es lo más grave que está pasando? Que no crecemos. A pesar, yo lo escuchaba atentamente a Eduardo, y creo que este modelo, lo hemos charlado con usted hace ya más de un año, tuvo como movimiento un eje muy financiero. 2 años un país no soporta la bicicleta financiera como eje de la actividad económica. Sabemos que Argentina llegó en el año 2016 a pagar 20-25% anual en dólares a la especulación financiera. Eso alguien lo paga. Y después sabemos muy bien que cada vez que se instaló en la Argentina, con los antecedentes que había, terminó de 2 formas, mal o peor, nunca terminó bien. Y terminan estos episodios, por eso que no nos sorprende. Llega un momento que aquel que vino se colocó esa tasa, ve que la economía real no levanta. Porque, por un lado, ¿usted qué tiene? Entran dólares de deuda. Vamos a mirar la Argentina, que debe generar los dólares para pagarlo. Récord de saldo negativo de la balanza comercial. Récord de saldo negativo de la balanza de turismo, 11.000 millones. Una cifra que usted denota la confianza de la gente en el proyecto, de los argentinos. Récord de fuga de capitales. Crece el 125% antes de esta corrida. Conclusión, ¿qué es lo que usted ve? Alguna vez lo charlamos. Una Argentina productiva, que el mismo presidente dijo, tenemos que dejar de ser el granero del mundo, es el que vende trigo, para llenar las góndolas del mundo. Es decir, agregar valor, multiplicar el ingreso por exportaciones. Alfredo, ese modelo económico que generó la bicicleta financiera hizo que las góndolas, el mundo nos las llenara a nosotros. Y terminamos nosotros exportando trigo, importando fideos, exportando cuero, importando zapatos, exportando a $400 la tonelada, importando a 1.600. Cayeron 20.000 millones de dólares las exportaciones. Un sector como la agroindustria, que tendría que ser el líder del arranque de la Argentina, hace 4 años que caen las exportaciones. Conclusión, hay una Argentina electoral, que yo creo que la que a lo mejor ve Eduardo, y una Argentina real. Entonces, la Argentina real, creo que el gobierno la ha subestimado. Ha pensado más en la electoral.
Y también digo, el momento de hoy. El momento de hoy pasó lo que para nosotros lamentablemente iba a pasar. Un día, la especulación financiera se asusta y dice, che, la economía real no está respondiendo. Entonces, ¿qué dice? Vámonos. Esto fue siempre, Alfredo. Cuando se quieren ir, usted para que se quede, ¿qué le promete? Alta tasa. Arriba la tasa. Conclusión, un tiempito lo paró. Pero después, ¿qué dice la gente? Dice, che, ¿a esta tasa la economía es viable? No. Entonces se vuelve a ir. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a subir la tasa. Pasó siempre así. Entonces, hoy está este problema. Creo que el gobierno debe enfocarlo bien. Y lo primero, y lo digo con todas las letras, no hay posibilidad de salir bien de esta situación compleja sin un acuerdo social, sin un acuerdo de llamar a la política con mayúscula. Esto es responsabilidad de todos. No consideramos responsable llegar hasta acá, pero sí salir de acá. Es de todos. ¿Usted cree que la oposición, usted no viene del peronismo, pero integra un bloque y un sector donde hay muchísimos peronistas? ¿Usted cree que el peronismo en general, su bloque en particular, estaría dispuesto a un acuerdo con el presidente Macri en una situación compleja, a generar una agenda de Estado, a poner a alguno de sus hombres en determinados lugares, a hacer una especie de gobierno de cierta coalición? Alfredo, yo vengo de Córdoba. Estuvimos la semana pasada, tanto el bloque nuestro como el bloque peronismo federal, como senadores. Y fue muy claro las conclusiones de allá. No cogobernamos porque perdimos las elecciones, pero sí vamos a trabajar para la gobernabilidad de este gobierno. Eso fue una definición clarísima. Y no es irresponsable lo que no van a votar mañana, no es demagógico el tema. Usted no creo que esté de acuerdo con retrotraer las tarifas. Es un escándalo. Vamos a hacer un planteo, ¿no? Por eso vamos a hacer bien. Primero, nosotros lo que planteamos, hay que compatibilizar la necesidad de inversiones con la capacidad de pago de la gente. Sí. Esto es claro. Sí. Es más, cuando el gobierno tomó en cuenta esta situación, creía que íbamos a crecer al doble, creía que la inflación iba a ser del 10%, creía que el dólar iba a estar a 17.90. ¿Qué quedó de eso? Entonces, es claro que la gente que pensábamos que iba a crecer y tener capacidad de repago, no la tiene. Primero, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Sentarnos a renegociar, como acaba de hacer el gobierno con la nafta. ¿Qué hizo con la nafta hoy el gobierno? Sí, le pidió a los petroleros. Sentó a los empresarios y renegoció. Entonces nosotros planteamos, primero, quitemos la presión, la carga tributaria. La factura tiene mucho de carga tributaria y una parte de inversión. Lo que no es justo que usted el 50% de aumento también lo ponga en la parte tributaria. Claro. Póngalo en la parte de inversión y saquemos la parte tributaria, porque si no lo que está haciendo es una recaudación encubierta. Usted quiere recaudar. Yo lo comparto, incluso lo comparto. Segundo tema. Ahora, volver, retrotraer va a ser un costo. Pero vamos a negociar, pero no se niegue a negociar, señor gobierno. ¿Qué le estamos planteando? Segundo, Macri, ¿qué hizo desde Vaca Muerta? Citó a todos. Le pidió colaboración a los usuarios, a los gobernadores, a todos. Menos al gobierno nacional, que era la parte del IVA que podía aportar. Y no es déficit fiscal, porque usted lo que estaba cobrando, lo sigue cobrando. Lo que le decimos es no le agregue, producto del aumento de la tarifa, un 40% de aumento de lo que usted ya cobraba. No es déficit fiscal. Pero segundo, faltan las empresas. Las empresas tienen que sentarse a negociar. Alfredo, lo hicieron las petroleras. Alfredo, las petroleras, las empresas, están muy bien sus balances. Gracias a Dios, subieron casi 100% en dólares. Alfredo, han distribuido utilidades. Central Puerto acaba de distribuir 1.300 millones de dólares. Que sí que mal no está. Se la dan a los accionistas, ni siquiera la reinvierten porque no les hace falta. ¿A usted no le parece que si usted quiere negociar, se junta con ellos, dele 2 años más de licencia, de concesión, 3 años más de concesión? Con ese contrato, esa empresa que tiene un mercado monopólico le está dando seguridad de cobranza, ¿no es cierto? Porque nadie deja pagar. Es decir, un flujo de plata enorme. Esa empresa tiene que darse vuelta, ir al mercado financiero y buscar el financiamiento, no que le financien los usuarios. Ahora, José Ignacio... Entiende que hay caminos de soluciones. Lo que planteamos nosotros, sentémonos. Ahora, se sentó el peronismo, el oficialismo, no. Lilita Carrió, el mismo radicalismo. En la prensa decía, tenemos que controlar las tarifas. Y en el recinto no venían a plantearlo. Ahora, ¿usted cree que
¿Ha sido una actitud responsable por parte del oficialismo, digamos, por parte de la oposición? Y la segunda pregunta es, si eso es responsable, ¿mañana sale aprobada la media sanción de retrotraer las tarifas? Nosotros lo que esperamos todos los días... ¿O van a tener una actitud frente a la situación de responsabilidad y van a decir, vamos a postergar una semana? A ver, no. Tenemos una actitud de discutir en el recinto los proyectos las propuestas del oficialismo, que lo dijimos siempre. Sinceramente, Alfredo, habíamos esperado que desde el viernes de la semana pasada hubieran venido estos días a decir, como nosotros, usted vio que dijimos, quieren que no toquemos el IVA, pues vamos a negociar el tema del IVA. No quieren retroactivo, vamos a hablar. Lo que no se puede es, primero, no considerar la capacidad de pago o no de la gente. Segundo, no controlar las tarifas que han llegado. Usted tiene gente en la misma cuadra con el mismo consumo y a uno le llegó el doble que al otro. No ha habido control, ese famoso si pasa, pasa, ¿no? Entonces, es clave que nosotros, ¿cuál fue el planteo? Te garantizamos hacia adelante que no se atrasan más las tarifas. Vas a ajustar por el índice de variación salarial y en caso de una pyme por precios mayoristas no agropecuarios. Precios mayoristas. Lo que tiene que ver con la inversión y donde nos queremos sentar con las empresas. No puede usted decirle a un usuario, págueme ahora un servicio, perdóneme, que a lo mejor de excelencia le voy a dar dentro de 4 años. ¿Por qué no nos podemos sentar y sentar a las empresas en la mesa? Ignacio, le hago una pregunta. Usted es empresario. Sí. ¿Usted cree que este gobierno gobierna para los empresarios? ¿Es un gobierno que gobierna para los ricos? A ver, digo porque me acaba de decir que hay empresas que están ganando fortunas, pero bueno, hay empresas que están muy sólidas, no lo dice críticamente, pero dice que hay que tener otra actitud con ese sector. Negociación. Si yo soy Por eso una empresa... el gobierno tiene una mirada, digamos, de empatía con los empresarios y con los ricos y no con el resto de la sociedad. Y a mí me sorprende que no lo sienten en la mesa, Alfredo. A ver, ¿por qué no están en la mesa como sentó a los petroleros? ¿Será porque son amigos del gobierno? Pregunto. Porque la mayoría son amigos del gobierno, todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué no están en la mesa? Trate de explicarme a mí para que yo lo entienda. Si sentó a las petroleras, ¿por qué no lo sentó a Midland? ¿Por qué no lo sentó a Caputo, a Central Puerto? Y digan, señores, no podemos cargar todo de golpe, la gente no puede pagar. Porque además, le pregunto, Alfredo, si la gente no puede pagar, ¿usted tiene la acción política salir a cortarle la luz? ¿Lo va a hacer? Usted sabe que el que está mal, si no puede pagar, se va a colgar de la luz. ¿Usted lo va a ir a descolgar? Hay que prever esto. Entonces, y segundo tema, dialoguemos. No está la cosa para que nos enfrentemos y nos culpemos de como dijo, prebendario, de populista, demagógico. La escuché a la doctora Carrió esta tarde, sinceramente, relacionando... Sí, yo era golpista que le había dicho a De la Rúa, ¿viste? Delirio. Sí, yo no creo que usted sea golpista, pero también es cierto que han entrado en casi relaciones carnales por momentos con el kirchnerismo, que al que ustedes han criticado en su momento, pero se los veía a los abrazos con la cámpora. Alfredo, a ver, vamos a hablar de eso. Nosotros lo hicimos públicamente, ¿no? Tuvimos acuerdos en determinadas leyes. Que está claro que no somos kirchneristas, está claro, porque nosotros lo derrotamos en el 2013, no Macri, ¿no? Macri vino una lista con nosotros en el 2013. No pudo armar una lista propia en la provincia de Buenos Aires. Así que queda claro que esos no somos. Lo que sí somos, si hay acuerdos parlamentarios sobre determinadas leyes, los tenemos que hacer. Ahora, fíjese, por ahí se nos critica por una foto y hacemos política con la foto. En esa misma sesión, el señor Mazzot le dijo a Cabandier, las reuniones que tuvimos en tu casa... Entonces, ¿puede el oficialismo sentarse a solas con la cámpora a comer en la casa y nosotros no podemos hablar en el recinto? Estamos un poquito mal en eso, pero vamos al problema de fondo. Lo del fondo. Yo quiero saber su opinión. Ahora voy también. ¿Qué haría respecto del tema del Fondo Monetario Internacional? Amadeo sabe, porque juntos estábamos en el gobierno cuando tuvimos que trabajar con el fondo. El fondo fue vergonzoso. Nos corría el arco permanentemente. Dijo, los odiaba, dijo. Pero un país que estaba en la situación del 2001... A usted le obligaba a liberar el tipo de cambio, que iban a mandar las reservas. Liberamos el tipo de cambio y nunca mandaron las reservas. Fue patético. Es más, no solamente no nos dio un peso, sino que nos cobró 10.000 millones en el 2001. Y además, recuerden, blindó a Brasil con 30.000 millones. Blindó a Uruguay con 3.000 millones, porque Argentina la daba por desaparecida. Hoy, yo creo que el gobierno, que el fondo cambió. Miremos lo que hizo con Grecia. Esto no fue hace mucho, fue ahora. Le hizo la misma receta que hace 20 años, no sé qué es lo que cambió.
Y con los fondos, la verdad, no dijeron nada. Lo único que dijeron es que hablaron por teléfono. Seamos francos. Entonces, si esto sirve para calmar, está bien. Pero quiero ver qué le va a pasar cuando hablen. Pero lo más importante, busquemos soluciones, no culpables. Que hoy empecemos a buscar. Si fue el Fondo Monetario, si fue la crisis internacional. Usted lo dijo muy bien. La crisis le pegó a todos y a nosotros mucho más. Algunas cosas hicimos mal. Entonces, yo creo que hacia adelante hay que hablar. Yo le pediría que dejen un poco menos a Durán Barba. La confrontación sirve para ganar elecciones, no sirve para gobernar. La situación del país hoy requiere diálogo. Ningún espacio político, por fuerte que se crea, va a poder resolver esto solo. Entonces yo invito a la doctora Carrió a no buscar atrás, no citar el 2001, no agredirnos. No es así. Hoy estamos para buscar soluciones. Y lo acaban de decir ustedes, no lo dije yo. El Congreso en el año 2013 fue un ejemplo. 2016, perdón. ¿Qué pasó en el 2017, Alfredo? El gobierno no convocó una sola sesión ordinaria más. Convocó solo a sesiones extraordinarias. ¿Qué quiere decir? Solo van a hablar de lo que yo quiero. ¿Qué pasó en el 2018, Alfredo? En mi homenaje a Emilio Monzó también, y muchos diputados del oficialismo entre una tarea extraordinaria. El 2018 arrancamos con un decretazo de necesidad y urgencia que volteaba 18 leyes, corregía 110. Es decir, el gobierno lo que quiso fue clausurar el Congreso. Entonces ese no es el camino, porque eso le criticábamos al kirchnerismo con la famosa escribanía, con una diferencia, Alfredo, que el kirchnerismo tenía los votos para hacer eso. El gobierno no los tiene, por lo tanto tiene más obligación que nunca de encontrar los consensos. Y nosotros demostramos, no lo dijimos. Sergio lo acompañó al presidente a Davos, le dimos todas las leyes pagando el costo que pagamos, porque el kirchnerismo que nos decía que cogobernábamos. Ahora, cuando usted este gobierno no dice exactamente lo que él quiere y tal cual él lo busca, entonces pasa a ser ventajista, destituyente. Entonces creo que hoy tenemos que estar todos a la altura de las circunstancias. Y mañana creo que el Congreso, ojalá de eso, con la ley de mercado de capitales, con la ley de financiamiento productivo, con la ley donde debatamos. Esto es lo que tiene que hacer el oficialismo y no esconderse atrás de la cortina, como se hizo, y dejar las bancas vacías. Muchísimas gracias, José Ignacio de Mendiguren. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Martín, enseguidita vamos a escuchar tu columna. Por supuesto, decía al comienzo del programa que sos seguramente uno de los mejores economistas y analistas de economía del momento, pero mínimamente, haceme un pequeño análisis de lo que has escuchado. ¿Qué ha dicho recién de Mendiguren? ¿Qué ha dicho Eduardo Amadeo? 2 líneas de cada uno y después vuelvo con vos. Mira, me parece que el análisis de Amadeo fue muy riguroso, pero le faltó reconocer los errores propios del gobierno. Acá hubo 2 hechos claros que Amadeo pasó por encima. El primero fue el gran error del 28 de diciembre, abandonar el programa de metas de inflación y dejar a la deriva al Banco Central durante varios meses. Ese fue un error que inició las cataratas de errores del gobierno que terminaron en este problema. Perfecto. El segundo fue el error de la renta financiera, que tampoco lo escuché de Mendiguren opinar sobre el impuesto a la renta financiera. El gran error ese de imponer mal el impuesto a la renta financiera. Sí, ahora se va a ocultar de grado. Esos fueron 2 de los errores que generaron que entremos en la situación que estamos en estos momentos. Todavía no sabemos si terminó o no terminó. Muy cortito, Mendiguren, porque tengo que ir con Martín Redero. Buenas noches, gracias por venir, Martín. Creo que estamos hablando de un grano de arena en un médano, que fue la renta financiera. Pero además, si fuera ¿Pero así, eso no fue irresponsable y demagógico? No, primero lo votamos todos. Y este presidente... Bueno, lo votaron a cambio de un pedido que hizo... No, también estuvo el oficialismo de acuerdo. Y este presidente es un vetador serial. Si no le hubiera gustado, lo hubiera vetado. Se haga responsable, no puede decir, ahora lo acepté. Lo votaron los míos, pero como no me gusta... Volvemos a buscar culpas. ¿Acepta que fue un error de Mendiguren? No le parece. Estoy de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con la la sigue defendiendo? Y estoy convencido que no fue por ese tema. ¿Sabe cuál fue el verdadero problema? Y Martín lo sabe más que yo. Yo no tengo más preguntas. Si usted está convencido de que fue un acierto, la letra del Banco Central, Alfredo, fue un instrumento que era para estabilización monetaria. Bueno. Se hizo en el año 2002, cuando nosotros estábamos en el gobierno. Y estaba para funcionar dentro del sistema financiero. ¿Qué hizo este gobierno? La convirtió en un título de crédito, como si fuera una acción.
y salió a emitir y salió a buscar extranjeros para que inviertan a un nivel tal que era exactamente la cantidad de leche que emitió como las reservas. Ese es el problema. Gracias, de Mendiguren. Muchas gracias por haber venido, Martín Redrado. Bueno, está? la primera pregunta iba a ser otra, pero ahora me obligan a que le haga esa pregunta respecto de este impuesto a la renta financiera. ¿Fue un error? ¿No fue un error? ¿Qué pasó con eso? Yo creo que cargar hoy las tintas en un día tan difícil como hoy, me parece que lo importante hoy es primero llevarle tranquilidad a la gente, ¿no? Porque mucha gente, mire, desde mis clientes, amigos que me han llamado, vuelve el corralito, digamos, no hay ninguna condición objetiva hoy en la Argentina para preocuparse ni estamos frente a una crisis inminente. Para pensar que estamos en el 2001. Y esto no son opiniones de café. Le quiero dar 3 datos para, digamos, no son opiniones, quiero dar los datos con fundamento. Primero, el nivel de endeudamiento que tiene la Argentina es la tercera parte de lo que tenía en el 2001. Sí, lo planteó recién Amadeo. En segundo lugar, el sistema bancario de la Argentina tiene niveles, las espaldas que tiene la liquidez, es decir, la cantidad para devolver los depósitos, superamos los estándares más exigentes que tienen los bancos en el mundo. Los estándares los fija un banco en Basilea, en Suiza, se llaman estándares de Basilea. Nosotros sobrecumplimos los estándares de Basilea. Tampoco tenemos un sistema financiero que esté lleno de deuda pública, de bonos públicos. No tenemos préstamos en dólares, la gente no ha tomado préstamos en dólares, con lo cual, y además los precios de las materias primas son el triple de lo que era en el 2001. Entonces no me hablen del 2001, no hay peligro de corralito. Sin duda hay una decisión hoy, a mi juicio equivocada, de ir al Fondo Monetario Internacional. Parece que no era necesario, hoy lo hablábamos con usted. En la radio, exactamente. Pero realmente innecesario. Usted es como haber quemado la última carta cuando en realidad no tenía ningún vencimiento perentorio. Es decir, usted va al fondo cuando nadie le preste, cuando tiene que hacer un pago de aquí a finales de mayo, y esto no ha ocurrido. Bueno, creo que ahora busquemos soluciones hacia adelante. Interesante lo que plantea Martín Redrado. Nos tenemos que hacer un pequeño corte, pero por supuesto que le voy a preguntar. Él está planteando, es totalmente innecesario lo que hizo el gobierno de recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dice un periodista? ¿Y por qué lo hizo entonces? Después de la pausa se lo preguntamos a Redrado. Ya venimos. Varias cosas importantes ya dijo Martín Redrado, 2 quiero destacar. Primero, que fue absolutamente innecesaria esta decisión del gobierno nacional de recurrir al fondo para pedirle un crédito. Después dijo, vamos a bajar, vamos a desdramatizar, estamos lejos de una crisis y si vamos a bajar, bueno, yo lo voy a invitar con un vinito a Martín para compartir y realmente para bajar un poquitito y desdramatizar, como dijiste. Después de un día intenso, ¿no? Después de un día intenso, sí. Pues es que el vino, muy curiosamente, se llama Maldito. Es un día, ha sido un día complicado. Le hace honor al vino, entonces. Maldito. Salud. Felicidades, Martín. La pregunta es, que quedó picando, ¿por qué lo hace el gobierno si era innecesario, si tenía un montón de jugadas por delante y no tenía urgencias a la vista? ¿Por qué crees que lo hizo? Bueno, es difícil estar dentro de la cabeza de quienes tomaron decisiones, pero quizás lo que uno ve es que toda la política económica estaba preparada para cuando las cosas iban bien, cuando había ingreso de capitales, cuando las tasas de interés en el mundo estaban tranquilas. No se hizo la política anticíclica. Es decir, plan B por las dudas. Guardar en épocas de vacas gordas para cómo usarlo en épocas de vacas flacas. Y si uno ve, por ejemplo, cómo se venía reaccionando en el mercado cambiario, andábamos un poco a los tumbos, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿por qué se intervino y se gastaron 4.500 millones de dólares cuando el tipo de cambio estaba a 20.50? Si había que dejarlo correr al tipo de cambio, bueno, yo le diría que usted con 10.000 millones de dólares, si usted lo pone en un momento, en el momento justo, en la pantalla de oferta, yo le aseguro que termina la corrida cambiaria y no termina con todo esto. Entonces, o sea que no ha sido correcto lo que hizo Sturzenegger. Yo se lo preguntaba a Eduardo Amadeo recién con este mismo criterio, porque vos fuiste presidente del Banco Central. Yo no, por suerte para el país, pero vos tomaste esas decisiones en varias ocasiones de intervenir en el momento correcto
y no en cualquier momento, Sí, digamos. nosotros pudimos doblegar 4 corridas cambiarias, pero había que buscar el momento. A mí no me gusta hacer críticas a las personas. Además, tengo el mayor de los respetos por Federico, que es un gran economista, estupendo, estupenda persona, honestísimo intelectualmente. Pero sin duda las políticas, digo, los hombres pasamos, lo importante son las políticas. Ha habido bastante marchas y contramarchas. Entonces, parecería que el gobierno vio esto de repente, vio que hubo una venta de acciones y de títulos el día viernes, que hubo también ayer, y este era el momento de parar la pelota, Alfredo. Este era el momento de tener días de calma, de acompañar las devaluaciones, mirar qué pasaba en el resto de las monedas de América Latina con quien nosotros comerciamos. Creo que un error fue el jueves que nuestra moneda se disparó 10 veces más de lo que se disparó el real, que empezó a poner nuestra moneda en foco. Bueno, ir acompañando la tendencia y esperar en algún momento de tranquilidad como para realmente poder frenar esta corrida con una acción enérgica. Creo que lamentablemente esto no se hizo y bueno, hoy estamos mirando para adelante en un programa que hay que negociar con el Fondo Monetario. En este mismo programa, pero hace un tiempito, te hice la pregunta respecto de un ministro importante con otra densidad política. Vos recurriste al fútbol y a la historia de Macri, que en general no había querido figuras importantes. Y esa era la lección de cómo gobernar el presidente. Eso gobierna el presidente de esa manera, pero sí has planteado que varias de las políticas económicas en algún momento chocaban entre sí o no se complementaban y que hacía falta, vos usaste la palabra balizar un camino y hacer un plan económico más integral. Exacto. ¿Seguís pensando eso? Y hoy más que nunca. Creo que claramente Argentina necesita un plan. Y un plan sobre todo que en este momento muestre cómo dejamos de usar la tarjeta de crédito en dólares que la Argentina necesita. Porque no es solo el sector público el que necesita dólares, es también el sector privado. Argentina tiene un faltante estructural de dólares. No producimos los dólares suficientes y tenemos que recurrir a dólares financieros. Entonces tenemos que hacer un programa integral que balice el camino, que ilumine como si fuera una ruta esto. En lugar de salir del día a día o que puedo mirar de acá a 10 metros, bueno, tengo la necesidad de mirar de acá a 1 kilómetro, porque esa es la manera en que podemos poner en marcha el consumo, la inversión y las exportaciones. Y todo eso hay que hacerlo al mismo tiempo y mostrando mes a mes cómo vamos bajando esa dependencia del capital financiero internacional. ¿Ha sido consultado en los últimos meses por el presidente Macri? ¿Te han acercado o alguno de sus ministros? No por el presidente, pero habitualmente me invitan los miembros del equipo económico a tomar un café o a intercambiar algunas cosas, algunos encuentros más extendidos, uno a uno, por supuesto, siempre quedan en la privacidad. Pero bueno, digo, lo mismo que les dije, se los digo también a ellos, no tengo otro... ¿Qué te parece discurso, de lo que la ley que se puede sacar la media sanción mañana respecto al tema de retrotraer las tarifas, esto que la oposición está impulsando? Vos en su momento estuviste más cerca de Sergio Massa, pero hoy yo te defino como un economista independiente, Sí, ¿correcto? Cuestiones profesionales me llevaron a partir del 2016 trabajar primero para el Banco Mundial, ahora para la Corporación Andina de Fomento, en organismos multilaterales, la Organización Mundial de Comercio, con lo cual, digamos, motivos profesionales me llevaron, e incluso tu producción muchas veces me ha invitado y no he estado en la Argentina, con lo cual estoy 100% dedicado a temas profesionales. Alfredo, los errores del pasado no van a solucionar los problemas del presente. Traer recetas del pasado que no funcionaron, ir para atrás para un problema que tenemos aquí y ahora, está claro que empeora el problema. Y lo que muestra es la incapacidad de la clase política de resolver los problemas comunes que tenemos los argentinos. Entonces, sí está claro es que hay que hacer un trabajo mejor en la segmentación de quién tiene capacidad de compra y quién no tiene capacidad de compra. El vecino de Mataderos tiene menos capacidad de compra que el vecino de Recoleta. El vecino de Soldati no puede pagar la luz lo mismo que lo paga o que lo pago yo en el barrio de Belgrano. Entonces, sí trabajar más y por supuesto también trabajar más en la carga impositiva, no cargarle más impuestos a quien está comprando, a quien está pagando luz, a quien está pagando gas. Con lo cual digo, un trabajo un poco más fino de mejorar lo que hay, pero sí está claro que no se puede regalar las tarifas porque en economía no hay nada gratis. Alguien siempre paga. Martín, ¿qué opinas del Fondo Monetario? Hoy hay un Fondo Monetario nuevo, distinto, el mundo recurre al Fondo Monetario, ¿hay la posibilidad de que nos presten dinero realmente a tasas bajas?
Bueno, primero sí, las tasas del Fondo Monetario son más bajas porque no es un organismo comercial, claro, sino que tiene fondeo mucho más bajo. Yo no creo en un nuevo Fondo Monetario. Es más, le diría por las informaciones que tengo, ya hace 2 semanas en la reunión de primavera, los técnicos del fondo cuestionaron los números fiscales de Argentina. Dijeron, bueno, ustedes sigan por el camino, pero nosotros, ese programa que ustedes tienen de ir bajando el déficit este año sí, pero el año que viene tenemos dudas que lo puedan cumplir, con lo cual ojalá nos equivoquemos, pero hasta ahora cuando uno mira los programas que hay en África subsahariana, que son algunos de los países que tienen programas con el Fondo Monetario, no ha cambiado mucho. Ningún país en América Latina quiere tener hoy un programa con el fondo, es como un estigma. Ningún país en el Asia-Pacífico. Los países que tienen problemas van al fondo. Y Argentina no tenía un problema de pagos, no tenía ninguna cosa perentoria. Por lo tanto, creo que tiene que regir la cautela, veremos qué pasa. Hasta ahora no vimos ningún programa que no sea de ajuste los que no apoya el Fondo Monetario. Suponete que ahora te llaman y te consultan nuevamente a alguno de los ministros. ¿Cómo seguir de ahora en más? ¿Qué hacer? Porque hay cosas que ya están jugadas. No pueden ahora decir, no, fue simplemente una intención que dijimos que íbamos a hacer un acuerdo. Está Nicolás Duhovne en Estados Unidos con gran parte de su equipo. Sí, sí, sí. ¿Qué hacer a partir de ahora? Bueno, está claro que primero hay que seguir calmando la pelota en el campo cambiario. Digo, ahí tenemos que generar políticas que vayan en línea con la devaluación de la región. Ni un poco más ni un poco menos, y utilizar instrumentos que le brinden liquidez en dólares y liquidez en pesos al mercado. Hay que mostrar todas las ventanillas posibles. Por ejemplo, permitir que haya canje de títulos que puedan tener los bancos contra dólares. Poder usar el mercado presente, pero también el mercado futuro. No en posiciones monopólicas, no vender en precios fuera de mercado, pero sí actuando en la superficie y en la profundidad del mercado de cambios. Y luego poner en marcha un plan donde usted tenga las variables fiscales, las variables monetarias y las variables de salarios de la administración pública que estén marcadas trimestre por trimestre con un horizonte de por lo menos 2 o 3 años. Argentina puede crecer más, pero puede crecer si tiene un horizonte. Usted tiene que salir de la economía del día a día, porque usted las decisiones de crecimiento, de inversión, no las toma mirando el diario, sino la toma mirando qué es lo que piensa que va a ocurrir con usted, con su empresa, con su negocio, de aquí por lo menos a los próximos 2 años. En el horizonte, la última, y te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho para venir, por favor, Martín. Recién un poco de Mendiguren no decía que este es un gobierno que gobierna para los ricos, pero decía que hay muchas empresas que les está yendo muy bien, por suerte decía, que están ganando mucho dinero y que el gobierno no las ha sentado para renegociar algunos de los contratos, algunas de las concesiones. ¿Es correcto eso? ¿Cómo ves? ¿Este es un gobierno que tiene una mirada, tiene mayor empatía con los sectores empresarios o no ves esa situación? No, al contrario, me parece que en muchos casos el presidente critica a la clase empresarial porque no lo acompaña, y yo creo que los empresarios no es que acompañan o no acompañan. Hay sectores en la economía argentina que les está yendo bien. Usted mira el sector energético, digamos, la construcción, ahí tiene inversión, la construcción, el sector telecomunicaciones, algunas cosas vinculadas al agro, maquinaria agrícola, fertilizantes. El sector bancario, digamos. ¿Por qué crece el sector automotriz? El 50% de los autos se está vendiendo a crédito. Antes no había crédito. Bueno, ni que hablar el crédito inmobiliario, que creció aún con un crédito atado a inflación, creció 150%, con lo cual lo que necesitamos es un verdadero plan económico que extienda esos sectores que le está yendo bien y que no tengamos algunos que le va bien, otros que le va más o menos y otros que le va mal. Porque en promedio la economía da un mediocre 2%, que quizás haya que revisarlo hacia abajo. El potencial que tiene la Argentina es el doble de eso, sin fundir bielas, pero bueno, para eso hay que balizar el camino y tener un programa económico que impulse el consumo, que impulse la inversión y que le abra mercados. Se ha hecho poco de esto, abrirle mercados a la exportación argentina al mundo, precisamente para que podamos generar dólares genuinos y no dólares financieros. Muchísimas gracias, Martín Redrado. Buenas noches. Enseguidita, por supuesto, yo quiero saber qué opina Martín Tetaz, yo quiero saber cuál es la mirada desde la psicología de esta crisis del dólar, de Federico Andajasi, y qué pasa cuando uno tiene que comunicar malas noticias. Adrián Amado lo va a contar en instantes. Ya venimos.
interesado en conocer la opinión de Martín Tetaz en este tema especialmente. Martín, te escuchamos atentamente. Mira, yo quiero responder, Alfredo, 2 o 3 preguntas. La primera pregunta, que es la que el gobierno no respondió en la conferencia de prensa de hoy, ni del ministro de Economía ni del presidente, es ¿qué está pasando? La gente primero quiere saber qué está pasando acá. Y lo que está pasando es que hay una corrida cambiaria, por suerte no bancaria. ¿Qué quiere decir? No hay gente deshaciendo depósitos, no es el 2001, el 2002, gente saliendo de depósitos para ir a correr al dólar, pero es cierto que salieron 5.000 millones de dólares de inversores, sobre todo impulsados porque no querían pagar el impuesto a la renta financiera, que tuvo un mal timing en su implementación y que además se le escapó la tortuga al gobierno porque debió haber previsto que estos inversores iban a salir y debió haber tenido prevista una estrategia para atacar esa salida. Claramente no la tuvo. Entonces, ahí hay un problema. El gobierno, hay un resfrío generalizado en los mercados mundiales y están saliendo los fondos de inversión de la mayoría de los países de la región, pero ese resfrío generalizado acá fue una gripe. Claro. Acá se agravó un poco más por las condiciones y los errores propios y el gobierno no los está reconociendo. Y no los está reconociendo porque probablemente reconocerlo implicaría tener que poner la cabeza de algún funcionario sobre la línea. Y no están dispuestos a hacerlo. Entonces ese me parece que es un error del gobierno. Segunda pregunta que quiero responder. ¿Qué significa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Hasta ahora el gobierno me parece que pecó de cometer el error de quedarse del arquero. ¿Viste cuando viene el córner y el arquero trata de salir, se equivoca, en la mitad de camino se arrepiente y vuelve sobre la marcha? Mira, en el fútbol vos tenés 2 alternativas. O te quedas en el arco si sos arquero o vas a cortarte, la jugás 100% a cortar. Nunca podés quedarte a mitad de camino. ¿Y qué hizo? Paga todo el costo político del anuncio con el Fondo Monetario y hasta ahora, porque hay muy pocas precisiones, lo que sabemos es que hasta ahora sería un acuerdo de tipo preventivo. Quiere decir, no nos impone condiciones, esa es la buena noticia, no nos impone condiciones, pero tampoco nos dan la plata. ¿Qué podría haber hecho el gobierno una vez que estaba dispuesto a pagar el costo político que significa volver al fondo? Anunciar un cambio de régimen. Hoy no se vio un cambio de régimen, un anuncio de cambio de régimen. Vos, para parar una corrida y para dar una sensación de recuperación de confianza, que es mi gran preocupación a partir del día después de la crisis, ¿cómo recupera la confianza el gobierno? Tenés que cambiar el régimen. Tenés que mostrar que cambiaron las reglas de juego en la política monetaria y en la política fiscal. Y el gobierno no mostró ninguna de esas dos cosas. ¿Cómo podría haberlo hecho? Haber dicho, bueno, muchachos, a partir de ahora vamos a hacer un programa fiscal bastante más severo del que teníamos previsto porque se acabó la promo, nos quedamos sin plata, nos quedamos sin financiamiento, vamos a hacer un programa fiscal bastante más severo, nos vamos a ajustar un poco más y la plata que necesitamos no la vamos a pedir más a los financistas del resto del mundo. Nos retiramos de los mercados financieros de crédito, solamente le vamos a usar la plata al Fondo Monetario Internacional, que es cierto, es mucho más barata que la que nos cobran el resto de los sectores financieros. Entonces, podría haber ido con un ajuste, un comentario más agresivo, terminó sonando a blindaje el mensaje. Terminó sonando a blindaje y era lo peor que podía hacer el gobierno en ese contexto. Ahora, dicho esto, también es cierto que el gobierno en la cuestión política necesita plantársele a la oposición y recuperar el control político que perdió. Porque esto es muy simple. Está bien, Alfredo. ¿No te gusta que vayamos al Fondo Monetario Internacional? ¿No te gusta que le pidamos al Fondo Monetario Internacional? Tenemos un agujero de 400.000 millones de pesos. Para este año está ok. Porque para este año tenemos el financiamiento, no hay ningún problema. Uno de los grandes aciertos de Caputo en la gestión fue anticiparse a esto. Entonces tenemos el financiamiento para este año, pero para el año que viene necesitamos 400.000 millones de pesos. ¿No querés que vayamos al fondo? Me abrís 2 posibilidades nada más. La primera posibilidad, decime que ajusto. Que la oposición sea responsable y diga que ajusta. La segunda es, ok, no querés que ajustemos nada, no están dispuestos a ajustar nada. Bueno, decime de dónde consigo el financiamiento. Conseguime algo más barato que esto que estoy consiguiendo yo. Y te cierro con un dato para que entendamos cómo se está armando. Me gustaría sobre todo escuchar el comentario de Fede sobre la cuestión psicológica. Porque fíjate que cuando vos mirás el valor del dólar hoy, si vos el valor del dólar de salida del cepo, esos 13,50 que se salió del cepo el 16 de diciembre del 2015, le aplicás el 90% de inflación acumulada que hay desde el 2015, te da un dólar de 25. Todavía, paradójicamente, a pesar de lo que está pasando, el dólar está barato. Lo que pone nerviosa a la gente no es la foto del dólar hoy a 23, es la película de lo que vino pasando en los últimos días y la sensación de que las autoridades no tienen control sobre lo que está pasando. Impecable. Federico. Sí, mira, Alfredo, yo como psicólogo hoy, yo me siento como obligado a llamar a la calma. Me pareció muy acertado el tono de Martín Redrado. Efectivamente, me parece que es un momento de llamar a la calma. Los psicólogos, no te creas que no tenemos momentos críticos con los pacientes. Hay pacientes que sufren crisis. Lo que hay que hacer frente a una crisis, por supuesto, tratar de que el paciente encuentre la calma y ver, bueno, cuáles son las herramientas para sacarlo de esa crisis.
Lo que no se hace nunca es retar al profesional, retar al paciente. Digo, me parece que en este momento esta oposición, que es muy oportunista, yo lo escuchaba hablar de Mendiguren, digamos, como si Massa no hubiera formado parte de ese gobierno que tomó créditos en Venezuela al 16%, ¿no? Entonces, ojo, porque a veces yo te escucho hablar a vos. Debo confesarte, Alfredo, que yo decidí trabajar con vos porque sé que podemos disentir. Y hay varios pasajes de tu editorial que yo no comparto. No comparto porque me parece impensable pensar en un cogobierno o en una suerte de acuerdo con la oposición, porque esta no es la oposición de Suecia. Vamos a decirlo, son muchachos que están con el cuchillo entre los dientes, dispuestos a apuñalarte de atrás cuando te das vuelta. Entonces, ojo, porque efectivamente vos le recordabas a de Mendiguren los abrazos en el Congreso con el kirchnerismo. Bueno, esa es la oposición que tenemos. No es la oposición de Suecia, ni de Finlandia, ni de Noruega, ¿no? Entonces, sí, efectivamente yo creo que esta elección la ganó el gobierno, que tiene absoluto derecho para gobernar, y la oposición es la oposición. Y es la oposición. La manera que tiene la oposición, digamos, de plantear las cosas, para mí es incendiaria. Para mí hoy, además, desde los medios, vos prendés la televisión y en todas partes ves un incendio. Entonces me parece que no se contribuye a calmar la crisis si le tiramos nafta al fuego. Y me parece que están muchos jugando a tirarle nafta al fuego. Interesante, ¿eh? Interesante el planteo para seguirlo debatiendo un tiempo largo. Muchísimas gracias, Federico. Bueno, casi te la dejó picando. Sí, tal cual. Él dice, todos los medios están incendiando la cuestión. Habíamos hablado la semana pasada de la poca lectura que tenían las noticias. No contribuye a generar confianza esta idea de crisis permanente. Hay 3 factores en la opinión pública. Uno se llama escepticismo generalizado. Por eso cuando se analizan, por ejemplo, la confianza en los periodistas es muy baja, porque aún los que tienen mucha confianza no superan los 10 puntos. Claro. Entonces, esto hace que falte ese nudo de confianza. Y hay otra cosa que es muy importante, que se llama ignorancia fáctica. Ignorancia fáctica. Eso significa que cuando los hechos desmienten lo que vos creés, sí, vos descartás los hechos para seguir pensando lo que creías. Por eso, en la encuesta de Irol, cuando se le pregunta, viste que hubo una encuesta recién que le preguntaban, bueno, obviamente el repudio al fondo, eso es lo único que supera la grieta y es unánime. Generalizado. Pero cuando le preguntan quién considera que es el responsable en la situación actual, los votantes de Cambiemos dicen en un 68% el gobierno anterior. Sí. Los votantes del Frente para la Victoria dicen este gobierno en un 80%. ¿Qué significa esto? No hay forma, y ahí yo diciendo con vos, no hay forma de comunicar las malas noticias. Las malas noticias son malas siempre. Y lo que hace es que ratifica lo que pensaba, lo que ya estábamos pensando. Anteriormente. Más allá de que vos las edulcores, pongas voceros, al contrario, eso exacerba lo anterior. O sea, te hace todavía mucho más escéptico. Entonces, esto es como, bueno, listo, que venga el tsunami y a ver quiénes salimos para arriba. ¿Qué se hace hacia arriba? Realmente interesante, ¿eh? Realmente apasionante. Bueno, me alegro de tener 3 columnistas de estas características con la posibilidad de conversar, de disentir, de agregar datos, de complementar, de discutir sobre algunas de las cosas. Ojalá hubiésemos tenido más tiempo porque realmente estaba interesante, pero tengo que ir a un pequeño corte porque el tiempo se nos fue de las manos. Ya venimos. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad que ha sido un programa, me parece a mí interesante, caliente, lleno de actualidad por todo lo que está pasando. Aflojamos la corbata, nos servimos una copa y le digo que lo espero el próximo martes aquí en TN a las 22 horas en Palabra de Leuco.